saludo muy cordial, por supuesto, a los congresistas Mauricio Mulder y Alejandro Aguinaga, que se incorporan a nuestra mesa de trabajo. Y por teléfono estamos también en comunicación con el señor Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP. Señor Alfonso García Miró, muchas gracias por atendernos. Un feliz 28. Feliz 28 para ti también, Raúl. Gracias. Bueno, evaluación, naturalmente, que se está haciendo en todos los planos y en todos los niveles y en todos los sectores del discurso presidencial, que duró exactamente 1 hora, 1 hora y 2 minutos, en donde, en fin, florecen muchas ideas en el sentido de decir que no estaba muy entusiasta el presidente, que no se ha tocado una serie de aspectos políticos que estaban en el candelero, y al mismo tiempo, pues sí, nos ha dicho aquí don Daniel Bugatas, que hay una estrategia justamente de impulsar otros temas que no sean los perturbadores. ¿Cómo vio usted el asunto? Mira, en realidad depende de cuál sea el interés que tenga quien analice en los discursos, ¿no? Pues claro, si hay gente que va a estar esperando sorpresas, digamos, discusión de medidas controversiales, un país convulsionado, deben estar muy decepcionados con lo que no solamente ha ocurrido con el mensaje del presidente actualmente, el día de hoy, sino ya es un hecho sistemático, felizmente, a lo largo de los últimos años en el Perú, de que dejemos de haber estado en un país de tercera categoría en donde una vez al año el presidente tiene que estar dando sorpresas, anuncios, y todas las personas comiéndose las uñas a ver qué es lo que va a ocurrir para el día siguiente volver a planear lo que va a poder ocurrir el siguiente año y no más que eso. Bueno, eso ya no es el Perú. Y aquellos que tienen la intención de regresar a ese país, como digo, probablemente se vean frustrados con discursos de mandatarios que están al frente de un país como el que somos, un país serio, maduro, que tiene muchos problemas, pero que eso no significa estar cambiando las reglas de juego ni tomando decisiones polémicas que pongan al país polarizado entre unos y otros, ¿no? Yo creo que el mensaje del presidente hoy día es un mensaje que hace un recuento de todo lo ocurrido en el último año, y no es poca cosa lo ocurrido en el último año en el Perú, y menos aún si es que se pone en comparación con el contexto internacional. Hay que reconocer el mérito del gobierno, más allá de algunas controversias que han habido evidentemente a lo largo del periodo de 12 meses. Creo que el saldo es positivo, y eso es algo que el presidente tiene que explicar y que salir a considerarlo como un logro de su gobierno. Señor Alfonso García Miró, buenas tardes. Pero quizás el énfasis del discurso presidencial ha estado en el tema de la brecha de infraestructura. Ahí ha dado una serie de anuncios, ha señalado que va a seguir con el tema de asociaciones público-privadas, y eso está muy bien. Pero sin embargo estábamos comentando en la mesa de que lo que ha estado ausente es el tema de cómo abordar los conflictos sociales, que es un tema que justamente limita lo que es la inversión privada. ¿Ese tema no cree que debió ser abordado? Sí. Y no solamente eso, hay algunos otros temas que creemos que debieron ser abordados. Pero reconocemos también que todos somos los redactores del mejor discurso posible, y quién sabe, en el momento de hacer un análisis crítico lo que nos vamos a preocupar es más de ver las ausencias que las presencias, ¿no? Y si se trata de eso, sí, hay muchos otros temas que no han sido incorporados. Yo creo que no necesitan estar incorporados en un inventario de un discurso de la nación, sino los más importantes. Y ahí pues depende del criterio de la persona, a ver cuál es el más importante para cada uno. Probablemente para nosotros los empresarios el tema de los conflictos sociales es un tema de primerísimo orden, y probablemente, no, más allá de que discrepemos, no lo sea del gobierno o del presidente, pero respetamos que es el discurso del presidente, no el nuestro, ¿no? Lo que sí esperamos es que no tenga que estar incluido en un discurso un tema que es, en todo caso, si no el más importante, uno de los más importantes para el país, para que se resuelva tarde o temprano lo más pronto posible, obviamente. Así que esa es la esperanza que tenemos, nuevamente, que no necesariamente tenga que estar en un discurso para que se resuelva. Confiamos en que es un tema que se va a resolver técnica y profesionalmente, al margen de oportunismos políticos y de intencionalidades ideológicas, ¿no? Esperemos nomás que eso ocurra de esa manera, que es como debe ocurrir en cualquier país serio.
¿Usted siente, en consecuencia, señor Alfonso García Miró, que este discurso puede aplacar esta agitación de las últimas semanas? Que no solamente una agitación, sino que en realidad ha puesto al descubierto varios problemas de instituciones, de legislación, en fin, de capacidad de respuesta ante de reacciones presidenciales frente a los problemas. Todo eso se va a calmar con un discurso de serenidad, llamémosla inglesa. Bueno, yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente, que los peruanos escuchen a un presidente dando un discurso de la nación con suficiente aplomo, tranquilidad, sin entrar, como digo, en proponer temas que pueden ser polémicos y pueden polarizar al país. Debe ser esa una condición que contribuya a tranquilizar ánimos que en todo caso se han perturbado ha sido más por equivocaciones políticas, no necesariamente del gobierno, sino en general de todos los grupos políticos, y también hay intereses de un pequeñísimo grupo de peruanos que se oponen al progreso, por ejemplo, en el tema de la ley de reforma del servicio civil, que es extraordinaria ley. El 99% de los peruanos estamos de acuerdo con esa ley. Probablemente haya un 1% que sin embargo sale a las calles, y ese 1% puede ser suficientemente ruidoso para generar sensación de perturbación. Pero en ese tema, la amplísima mayoría del Perú estamos rogándole de una vez por todas que el gobierno se reforme, que el Estado se reforme, y es mérito de este gobierno, no de otros gobiernos, y eso hay que reconocerlo también, haber propuesto y, digamos, obtenido finalmente la promulgación de esa ley. Es todo una novedad que no la estamos sintiendo todavía, pero que a lo largo del tiempo va a poder dejar claramente su lugar en la historia de esa ley, en beneficio de todos los peruanos, poniendo finalmente a los servidores del gobierno y del Estado subordinados al interés público, al interés general, alineados con lo que todos los peruanos queremos del Estado. Y ese es un cambio dramático en la legislación de la ley de carrera pública o de carrera civil. Así que este es un ejemplo clarísimo de a dónde puede escucharse mucha perturbación, pero no representan de ninguna manera ni lejanamente a una parte importante de la población peruana. Quienes se oponen a esa ley y oponiéndose generan sensación de caos. Ha habido otros temas importantes, por ejemplo, yo quería antes Cayetana, de que me hagas una siguiente pregunta, quería también resaltar el tema de haber propuesto la idea de encargar a una firma especializada para que asesore el Estado en la modernización de Petroperú y sobre todo en su incorporación al sistema de accionariado difundido a través de la Bolsa de Valores, para que todos los peruanos seamos propietarios directamente de la empresa y no a través de los funcionarios, como hoy día ocurre, sin que puedan, digamos... Bueno, señor García Miró, esa ley tiene más de 6 años de vigencia. No es un tema muy novedoso. No, pero la decisión política es muy importante, Cayetana. La decisión política es muy importante, y si tiene 6 años esa ley, tiene por lo menos 2 gobiernos que no han tomado la decisión de seguir adelante. Si el presidente lo ha anunciado en el discurso del 28 de julio, yo estoy seguro que tiene clarísima intención de llevarla adelante, porque el mensaje del presidente es un mensaje serio, no es un mensaje para calmar los intereses de las personas de un día para otro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Alfonso García Miró, presidente de la CONFIEP, por estos alcances. Gracias a ustedes, gracias Cayetana, gracias Raúl. Me permite, yo quería hacer un comentario que es algo que a mí me preocupa permanentemente cuando estamos hablando de las transformaciones, reformas y lo que vemos en el Perú, ¿no? Es cuando nosotros nos referimos a los peruanos, ¿no? O sea, los peruanos, ¿nosotros qué somos? Marcianos, rusos, ¿qué? ¿No? Es un poco... Y es un poco lo que yo llamaba la atención del contenido del mensaje del presidente, es de que todos estamos en el mismo lugar. O sea, no podemos seguir siendo los espectadores, porque son los peruanos los que escuchan. O sea, el presidente de la CONFIEP, él tiene su propio mensaje. O sea, él sí escucha los mensajes que van para él, pero el mensaje no está dirigido para ellos, es para los peruanos. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante que tenemos que evaluar, y creo que al final el presidente ha hecho esa convocatoria a todos los ciudadanos del país, de que todos tenemos que participar y no podemos ser... Nosotros todos los peruanos estamos preocupados. Okay. Mauricio Mulder. Bueno, yo recuerdo que
a nosotros nos decía el nacionalismo con Daniel Aguatá, el gobierno de la CONFIEP, nos decían, ¿no? Que la CONFIEP nos dominaba. Y francamente, me ha parecido lo que acaba de decir Lucho García Miró, bien son de lo que es lo que el mensaje, mucho, que se pasó. Y sí, más contentos que nunca. Yo creo que una de las inteligencias de este gobierno es siempre tenernos con la posibilidad de que mañana, en cualquier cosa, el señor Ollanta se vuelva Chávez, ¿no? Entonces, como no se vuelve Chávez, adiós, gracias. Perfecto, hay que seguir respaldando. Ya no, esas cosas no tienen asidero. Ollanta Humala tuvo una decisión inteligente cuando al filo de la segunda vuelta dijo, yo voy a hacer esta hoja de ruta, y ha cumplido, eso es la verdad. Y está cumpliendo la hoja de ruta. No hay posibilidad política de que él pueda revertir esa situación hacia lo que eran los planteamientos de la primera vuelta. Ahora bien. Pero sin embargo, si uno ve las encuestas, la desconfianza empresarial ha ido creciendo. Por eso, pero por eso me extraña. Eso? Y quizás por eso es que el mensaje del presidente Ollanta Humala en buena parte ha estado dirigido hacia el empresariado, decirle, esta es mi ruta, nuevamente confíen en mí, ¿o no? Bueno, yo creo que el mensaje ha sido un mensaje de rutina. Él nos ha dicho simplemente lo que normalmente hace el gobierno, cualquiera sea la persona que estuviera en Palacio de Gobierno. Las cosas que ya están presupuestadas y que normalmente hacen el Ministerio de Transportes, en seguridad. O sea, cuando por ejemplo nos habla de los 7 ejes temáticos de la seguridad ciudadana, el primero de todos es afinar la coordinación entre las instituciones del Estado. ¿Pero qué es eso? O sea, eso es lo absolutamente natural y normal. O sea, no es una promesa, eso debe ser una acción obligatoria que ni siquiera debería pregonarse. ¿Cómo no van a coordinar todos los ejes del Estado en materia de seguridad ciudadana? Además que él es el presidente de la República, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es su función hacer esas coordinaciones, no es una promesa, ¿no es cierto? Y encima de eso, ¿no? O sea, no lo... El presidente debe presidirlo, lo presidió, lo convocó y ahora ya no lo preside, se lo ha dejado a otro. O sea, ya la papa caliente no la quieren tomar. Yo creo que, reitero, es un mensaje de rutina en el que se muestra un presidente que está contento con pasar con 11 su examen, ¿no? Ya, tranquilo, esto es lo que está pasando. No es que uno esté necesitando algo espectacular, pero sí necesita ver a un presidente mucho más proactivo, mucho más decidido, con un liderazgo más firme, haciendo que el país discuta unos carriles que está señalando, pero de una manera más entusiasta. Señalaba Raúl en algún momento, yo también tuve esa percepción, un presidente que está cumpliendo nada más el precepto constitucional, o está con ganas de irse a almorzar y de ya ver otra cosa. O sea, no hemos visto un presidente entusiasmado con el tema y decir estas son las líneas maestras de lo que yo he hecho y quiero hacer. La verdad es que la preocupación, por lo menos quizás desde el lado periodístico nomás, era, ¿podrá hacer frente a toda la situación política y la varaunda que se ha armado las últimas semanas del presidente y despejar un poco el territorio en ese discurso? Y lo ha optado por otro camino. Lo ha optado justamente por la tranquilidad, diciendo, bueno, pues sí, hemos cometido errores, estamos dispuestos a continuar en conversaciones, no ha atacado a nadie, que ya había costumbre un poco de dar unas referencias a Lapra, por lo pronto, y en general ha dicho, en buena cuenta tácitamente, seguimos preocupados en invertir en inclusión social, en que la marcha esa de rutina continúe, sin hacerle mucho caso al ventisquero político. Debiera mostrar percepción de lo que está ocurriendo en la calle y por lo menos tener una propuesta de solución a los esquemas más generales que se están planteando en estos momentos allí. Yo no digo ir precisamente a un análisis de una especie de pliego de reclamos, pero sí, por ejemplo, mostrarse como un presidente que sea mucho más proactivo en el tema del diálogo y de la búsqueda de las soluciones de manera conjunta, el fortalecimiento de las líneas maestras del acuerdo nacional, la convocatoria a todas las entidades que tienen puntos de vista de confrontación, una respuesta al tema de los gremios, del gremio médico que está en una pugna que va a continuar y que simplemente se ha dicho vamos a ver si hacemos una escala salarial. O sea, creo que él ha buscado probablemente la imagen de ser una persona exageradamente tranquila como para decir no pasa nada y con eso se enfriará el tema, ¿no? Esperando que 29, 30 la gente se tranquilice, pero eso simplemente es jugar al azar. Un
presidente tiene que saber conducir y obviamente debe tener una respuesta frente a lo que la gente le ha estado reclamando. Y no ha habido, creo, una respuesta específica, te reitero. Mi percepción es que es un mensaje de rutina, de salvar solamente la tarde porque es 28 de julio y no tiene alternativa. Pero no se muestra un presidente activo. Ya se contentó con que el Perú crezca 6%. Eso es un crecimiento de inercia. Y tiene que darle mucho más impulso. Si el presidente de la República impulsase de una manera mucho más decidida la economía, se podría sacar 1% más, siquiera. Porque ese es justamente el elemento sustantivo de nuestro crecimiento, que es un crecimiento interno. O sea, el crecimiento peruano es un crecimiento sostenido por la clase media peruana que está consumiendo. Casi el 80% de nuestro crecimiento. La clase media. A eso, sí, la ha hecho una referencia. Pero no es cuestión simplemente de hacer una... Él ha descrito eso. Pero lo que él tiene que hacer es impulsar eso y generarle la confianza a eso para que esa clase media acompañe el crecimiento de los grandes inversionistas y no se sienta como que la desaceleración ya es una realidad y la gente está un poco bajando sus decibeles. Ese es el problema que tiene el Perú ahora. Congresista Aguinaga, ¿qué es lo que faltó del discurso y qué es lo positivo del discurso? Las dos caras de la moneda, a ver. Comencemos con lo positivo, para no ser negativistas. El inicio me pareció correcto. Es cierto que vimos un presidente no confrontacional, no con una dosis de soberbia como estábamos acostumbrados. Hemos visto un presidente que reconoce errores de lo que viene aconteciendo en la calle, como que se ve en el espejo de su realidad, porque hay que ponerse también en los zapatos. Mucha de la gente que está conduciendo esta violencia callejera son los que él llevó en su lista congresal. Entonces, ¿qué puede sentir en esta seria contradicción? No, pues él no llevó a Mauricio a la lista. Tienes Dahmer, tienes Rosa Mavila, y en fin, que lo ves ahí agitando, ¿no? Tienes que leer un poquito más y estar en el Perú para que no se te olviden los nombres. Sí reconoce, cuando hemos visto también que el crecimiento económico es un activo de las últimas décadas que tiene el Perú. Ya no se... Porque lo que no entiendo es esta referencia que ha hecho. O sea, en realidad él no ha querido ocuparse de estos señores porque en realidad son resentidos, se mantuvieron los han ninguneado, en otras palabras, a esta izquierda, claro, definitivamente. O sea, él, si bien comienza reconociendo, también me imagino que Inspectore debe tener un serio conflicto porque es gente que él llevó y que en estos momentos son los que se supone que sigue siendo un hombre de izquierda y se lanzan contra él. Luego, cuando vemos que toca dos temas que son álgidos para el Perú, que vemos seguridad ciudadana, minería, ¿no es así? En seguridad ciudadana sigue, si bien lanza 7 ejes temáticos, sigue con impulsaremos, reafirmaremos. Da la impresión de que todavía no termina de aterrizar después de 2 años la situación real y cabal, gravísima que tiene el Perú en seguridad ciudadana. El año pasado también lo señaló. Dijo que, por ejemplo, para poder reactivar las comisarías, que es importante en la seguridad ciudadana, 600 millones de soles. Aquí dijo 2 situaciones que conllevan a poner más grave la situación del narcotráfico y de la minería ilegal. El narcotráfico, el ministro del Interior le ha dado cifras que son bambas, que no es una realidad. Decirle que hay 14.000 hectáreas de erradicación, está bien, pero ¿cuántas crecieron al costado? Porque el Perú tiene 65.000 hectáreas de coca. Cuando le dice que hemos incautado 14 toneladas de cocaína y lo presenta como un gran logro, mire, Colombia produce casi lo mismo que Perú, 330 toneladas de cocaína al año, y la diferencia es que nosotros incautamos 14 y Colombia 241 toneladas. Quiere decir que allí no estamos avanzando, y si eso le tenemos que adicionar que, bueno, ha habido representantes de su bancada que están en estos momentos siendo puestos en prisión por narcotráfico. Y en minería, de la misma manera, dice, como nunca hemos invertido 8.000 millones de soles en minería. Me parece que no es cierto, porque el Perú esperaba una inversión de 30.000 millones. El presidente es el eje causal, o el gobierno es el eje causal de que los grandes proyectos mineros estén paralizados.
hemos vivido la indecisión y la falta de liderazgo justamente en Conga, y todo ello ha arrastrado a que hay una tremenda inestabilidad y que las inversiones mineras estén completamente paralizadas en el país, y esa es la fuente de crecimiento. Antes de tu pregunta, Cayetano, voy a dar noticia de que el doctor José Luis Pérez Guadalupe, presidente del INPE, indicó a RPP por canales internos que Abimael Guzmán permanece en la base naval siendo evaluado por un equipo médico, desmintiendo así las versiones periodísticas que han reportado un supuesto traslado de Guzmán al hospital naval. Continuamos. Bueno, entonces, resumiendo, congresista, usted diría que el tema minero estuvo ausente del discurso, el tema de la conflictividad social también. En minería dio cifras de inversión que realmente se desdicen de lo que se vive. Los grandes proyectos mineros están paralizados justamente por la indecisión que ha habido en el Ejecutivo. Comenzamos con Conga y después han seguido todos los grandes proyectos donde hay una tremenda parálisis y hay inestabilidad jurídica. Pero sin embargo, en el discurso se hace mención a la importancia de la minería. Dice, la minería ha dado trabajo a más de 3,5 millones de peruanos y peruanas, es lo que señala, que es como decirle, sí queremos minería. Eso sí es importante, no ha sido antiminero, eso sí es importante. Sí, creo claro. que es la primera vez que escucho de parte del gobierno nacionalista una posición, digamos, positiva del papel que juega la minería, ¿no? Y eso es un elemento interesante. Y que sea un punto de partida para poder justamente relanzar estos proyectos. Pero ojalá, pues, porque justamente son los que están pendientes y necesitan el impulso del Estado para poder entrar, porque el tema de la consulta previa, más el de los estudios de impacto ambiental, y más los que tienen que ver con la zona de no pertenencia arqueológica, están paralizando la mayoría de los proyectos mineros grandes. Y sin los proyectos mineros, o sea, la economía de todas maneras se detiene. Hay otro aspecto que Daniel Bogatás tocó antes de que llegaran ustedes, señora cabecilla, y es esta referencia que, a propósito de reclamar un presidente más proactivo, más entusiasta, quizá más motivador, él señalaba que en verdad, y ese quizá pueda ser también un esfuerzo de los últimos tiempos en el Ejecutivo, darle mucho más peso a los ministros, que sean los que respondan a las cuestiones, sean más propositivos, hablen de cosas concretas. Naturalmente estoy hablando con dos parlamentarios cuyos jefes han sido demasiado rutinantes, donde los ministros no sonaban tanto. ¿Qué piensan de este planteamiento? Pero los actuales tampoco, los actuales son ministros que se caracterizan por su silencio. Pero están volviendo ahora a hablar, están intentando, y el presidente les ha dicho que Ojalá hablen, porque realmente a veces el gobierno carece de interlocutores. Yo creo que el primer ministro es un hombre muy debilitado, no es ya una figura política de solidez. Espero que los ministros, las ministras que han entrado puedan ser mucho más locuaces y explicativas y tener mayor presencia. Creo que en el caso del ministro del Interior, más quemado que él no hay. O sea, está recontra chamuscado y simplemente ahí sigue languideciendo. Y ese es un tema en el que también hace falta una respuesta, el cambio y el refresco del gabinete de ministros, sobre todo en los ministerios más políticos, ¿no? Si me permiten, yo creo que un discurso presidencial, sea quien sea el presidente que lo da, es un día, además es un día de independencia, festejamos la independencia del país. Yo creo que los intereses político-partidarios, yo pediría que tratemos de dejarlos un ratito de costado, ¿no? O sea, porque esa constante referencia de que crecer un punto más, crecer 2 puntos más, o no conocen lo que está ocurriendo con el mercado de los minerales en el mundo, no conocen el peso que tienen los minerales en nuestro crecimiento, o simplemente quieren generar una condición, o sea, la producción ha subido 5%. Bueno, es que ha bajado pero la producción, es que yo lo que y por eso es que no se vende lo suficiente. Es que yo no creo que este sea el momento, obviamente todos tenemos libertad de opinar, de utilizar este tipo de situaciones para crear circunstancias que después pueden ser aprovechadas partidariamente, ¿no? O sea, dije, después no crecieron y yo lo seguí. Ahora, hay algo que me llama la atención, porque el presidente mismo ha dicho que hay situaciones dudosas en el mercado externo, digamos, en el mercado externo que nos pueden poner en peligro el crecimiento. Pero lo que ha dicho, y que yo no he oído que nadie lo mencione, es cuál ha sido, con lo que termino diciendo él, cuál es el objetivo. El objetivo es la industrialización del país. Un segundo punto muy importante que ha sido, que es que tenemos el precio de América Latina. Después, todos hemos reclamado, y están todos los programas colmiendo, la recuperación de la recaudación
el incremento porcentual, hemos llegado al 16% del PBI. Declarar el agua como prioridad. 1.000 millones en programas de riego que están en ejecución en este momento. Reconocer por una vez por todas que hay 500.000 de familias que no les va a llegar la electricidad por los medios convencionales y que hay que ponerles paneles solares. La convocatoria está haciendo en el mes de agosto, ya está publicadas las bases para la convocatoria. Y yo creo que el corolario final, yo creo que sí es muy esperanzador para todos los peruanos, es que está trabajando para dar igualdad de oportunidades a todos los peruanos. Yo creo que estos hechos cambian radicalmente el discurso. Y si ustedes dicen de que si el presidente está más cerca o más lejos de sus planteamientos, estos son los planteamientos que siempre han estado incorporados en la propuesta nacionalista, están incorporados en cualquier propuesta de desarrollo, probablemente también en los proyectos que han presentado los partidos que estamos acá representados el día de hoy. Pero por ejemplo, en el tema de las carreteras al sur, solo se está prometiendo la Quilca Concordia. Don Raúl habló de los ministros, ¿no es cierto? Y aquí pues hay una inestabilidad tremenda. En 2 años, 35 ministros. Entonces, o son mal escogidos, o cuando emiten una opinión los cambian, pero el hecho es que esto ha generado una tremenda inestabilidad. Esperemos pues que ahora se pueda corregir. Mira la grandilocuencia, siempre hemos visto los contrastes entre la grandilocuencia que se anuncia y el resultado. Vino la ministra de Inclusión Social y se habló pues de los programas, se denostó los programas anteriores que se han podido realmente reformar o buscar que se consoliden porque ya tenían un know-how, y se pusieron programas como el Cali Guarmi. Yo creo que en 7 meses ha tenido el Cali Guarmi más problemas que todos los años que ha habido el PRONA. Prueba de ello es que ha habido una tremenda mala gerencia, hasta los alimentos enlatados del Cali Guarmi vendiéndose, y como consecuencia de todo ello ha habido pues un cambio de ministra en el sector, y esperemos pues que se gerencien de mejor manera, porque no solamente la inclusión social, sino los sectores sociales son condiciones para el desarrollo, no son consecuencia de un desarrollo, y eso es lo que desea el Perú. Mauricio Mutela, ahora sí. Bueno, no, yo lo que decía era que hay un anuncio interesante en materia de que hay 14.000 millones de dólares para invertir en infraestructura, y creo que eso es importante. Si el Estado no invierte en infraestructura, la economía también se paraliza, incluso en el sector privado. Hay una promoción, además el rebote que tiene en el ámbito colateral toda la inversión pública es importante para la inversión privada, pero no se condice con las obras que él ha señalado. Por ejemplo, él ha dicho que en materia de carreteras se va a construir la carretera Quilca-La Concordia en el tramo sur. Bueno, ¿y en qué quedó la Chincha-Ica y la Ica-Chala, que son ejes fundamentales que están solamente para suscribir una adenda, y no se ha firmado hasta ahora la adenda? Han pasado 2 años y solamente se está prometiendo la Quilca-Chala, con lo cual quiere decir entonces que Chincha y Ica se van a quedar sin carretera, y eso es un manotazo, pero sí terrible. Una brevísima. Esa adenda la hizo el gobierno del presidente García y no la firmó el presidente García. Por eso, pues se dejó para la firma y han pasado 2 años y no la firman. Eso es lo que estoy diciendo. Se dejó listo para que se firmase la adenda, se acabó el gobierno, pues, y entonces... Es difícil pero perdón. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos llegado acá ya Daniel estaba hablando, y entonces ahora que estamos viniendo, él tiene la oportunidad de interrumpirnos, oportunidad que no teníamos nosotros cuando estábamos afuera. Lo hacemos por cortesía. Por cortesía. No, está bien. Ahora pues, después de una operación y todo, ya. Ahí está. Falta de buen ánimo. Y ya es una gran... No le andaba aquí en el postoperatorio. Sí, eso es lo que decía. Bueno, simplemente decía que ese tipo de inversiones públicas no están, o sea, no hay una lista de inversiones públicas importantes. Por ejemplo, cuando se señala la inversión en energía eléctrica, no se ha dicho cuáles son las centrales hidroeléctricas que están en planes, que son como 9, y cuáles son las 3 que él ha dicho que se van a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas están cuestionadas por movimientos ambientales
fundamentales, que se oponen a las mismas, que están capitalizados, promovidos y llevados por personas que pertenecen, ya no digo a la izquierda, pero al Partido Nacionalista. Nos hemos centrado y hemos dicho que el gran ausente aquí ha sido cómo enfrentar el tema de los conflictos sociales. Exactamente. Conflictos sociales que, reitero, entre otras cosas son promovidos, ya no digo por los partidos de izquierda, no, esos están, sí, sino por dirigentes y hasta personas que son funcionarios públicos del Partido Nacionalista, gobernadores, por ejemplo, metidos a agitar el conflicto interno. Y hasta hemos visto que en este tema último que hubo en el Congreso y el tema del Tribunal Constitucional han sido huestes del Partido Nacionalista las que han recolectado firmas para que se cierre el Congreso. Pero ya no digamos que sea la izquierda, ¿no? En que si en realidad el presidente Ollantumala, como lo ha anunciado hoy día, está dispuesto a que se hagan una serie de obras de infraestructura, va a tener que enfrentar ese tema. Porque en realidad las obras de infraestructura las está haciendo por el déficit, pero también porque sabe que es una política para poder contrarrestar la crisis que se nos viene, ¿no? Pero él mismo ha puesto un reto que es importante porque él mismo lo va a tener que cumplir. Pero no está mencionando lo más importante, Mauricio, que es una nueva ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Bueno, perfecto. Que es la madre de todo el cordero. En el Congreso. Eso lo tenemos que hacer en el Congreso. Pero la actual ley de contratación y adquisiciones del Estado permite fórmulas en las cuales tú puedes hacer procesos abreviados. Lo que pasa es que cuando el gobierno anterior tomó esas decisiones, el actual Congreso, con su mayoría y su mega comisión, dice que eso es delito. Y entonces, claro, el actual gobierno está atado de mano. Hacerlo rápido, hacer un delito, entonces ahora Mauricio, en honor a la verdad, y necesitan mecanismos de aceleración de la toma de decisiones. Eso Ollantumala también ha sido claro. Yo sí reconozco que Ollantumala ha dicho, este Estado no puede tomar decisiones, todavía está entrampado. Está bien, pero él es el jefe del Estado, él tiene que ver la manera de desentrampar. Eso va enganchado con la revisión de la descentralización que también ha hablado, porque es cierto, los grandes problemas están en los gobiernos locales, que entregan obras a empresas que se llevan la inicial y frustran porque no concluyen. Enganchado a la revisión del Estado. ¿Es el nivel municipal o regional también? También regional, por supuesto, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Hay un elemento de que toda la vida pasa por agua tibia y que está absolutamente corroborado y comprobado, que nuestro sistema de inversión pública tiene un promedio de proyectos de maduración de 8 años. Entonces, los proyectos que hizo el presidente García eran los proyectos que planteó Toledo. Probablemente el 90% de los proyectos que estamos realizando nosotros son los que planteó el señor García. Y mientras tengamos un sistema de inversión pública que te exige 8 años para acabar un proyecto, nunca vamos a estar al día con lo que tenemos que hacer. Ese es el problema principal que tenemos, en mi modesta opinión, que atacar. Y esto es una tara que viene desde que era necesario poner trabas como las que se pusieron al momento, pero no ha ido de la mano con la modernización, con el avance del país, porque nadie se atreve a decir, yo sigo la Totalmente de acuerdo, pero esa es la reforma del Estado, no la ley Servir, pero la ley Servir no es una reforma del Estado. Eso que tú estás planteando. Te das cuenta de una cosa, Mauricio, y me llama la atención que la prensa tampoco. Hay un artículo que yo propuse, que es la evaluación de las instituciones por sus resultados, ya no solamente en la ley de presupuesto, sino que tienen obligación, de acuerdo a la ley de Servir, de anunciar cuáles son los objetivos para el siguiente año, cómo se van a cumplir, pero ahora está en la ley de Servir. Es que no, es distinto. Tienen que informarle a la población de qué manera va a haber mejorías en las instituciones. Yo les pido que revisen ese artículo. Los tengo que invitar al silencio, pero una última pregunta, en verdad. ¿Sienten ustedes que el discurso de hoy día del señor presidente va a calmar las aguas? Doctor Aguilar, brevemente. Espero que sí. Aparentemente va a seguir siendo un tema difícil, porque el presidente plantea temas que se contradicen. Miren la lucha contra la corrupción. El presidente habla hoy día de la lucha contra la corrupción y tiene mochilas pesadas que la población rechaza. El caso Toledo y el caso Alexis. Entonces, mientras no solucione esos problemas, mientras no suelte ese blindaje, la gente no va a creer y va a seguir violentando. Bueno, digamos, parafraseándote un poco, que tú dices, espera que sí, yo digo, me temo que no, porque no
ha tocado justo lo que la población está reclamando, sobre todo aquella que es proactiva y sale a las calles, que claro, no la podemos medir, puede tener razón en eso García Miró cuando dice se trata de una minoría, pero esas minorías pues organizadas al final terminan creciendo y pueden imponer agendas, y creo que la agenda que se está imponiendo en ese movimiento que surge, que es espontáneo, no ha sido percibida por el presidente, y probablemente la reacción. Ese movimiento no surge porque sean solamente los agitadores, la agitación principal partió del Congreso. Evidentemente, es una agitación que viene de arriba hacia abajo, motivada por las carencias del Estado peruano y que se han trasladado del Congreso al Poder Ejecutivo y a todo el resto de la estructura del Estado, y que no ha merecido una respuesta por parte de quien es el jefe de ese Estado. Se calmarán las cosas. Yo creo que va a depender si... Yo he resaltado anuncios que me parecen trascendentales. Cuando hablamos de la industrialización, estás hablando prácticamente del 90% de la mano de obra peruana, que se encuentra en una absoluta situación de informalidad. Son cerca de 9 millones de peruanos. O sea, si el mensaje llega, y esto viene acompañado de explicaciones por los ministros, como ha dicho el presidente, el ministro tiene que aclarar, eso va a tener un efecto en la población enorme. Lo mismo ocurre con el desarrollo agrícola y con las inversiones y los proyectos que se están haciendo. Son 8 millones de campesinos que están, y si ellos realmente ven que eso se traduce, ahora va a depender cómo se comunica, qué cosa es lo que hacen. O sea, yo creo que... No, y que no se quede en solamente un plan. Porque la gente dice un plan de industrialización. ¿Cómo? ¿Eso implica exoneraciones que le va a estar en contra? ¿Cómo se va a hacer ese plan? ¿Qué es lo que se está buscando? Por eso es que yo digo si no dicen un plan, lo dejan en ascuas. No, pero es que todos tenemos que participar. Por eso yo me quedo con la última frase que hace el presidente de la República, que creo que también, si nosotros resaltamos esto cuando hace una convocatoria, así dijo él, a todos los ciudadanos del país, para trabajar en conjunto para cambiar la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? Y resaltó la capacidad de indignación para dejar de lado la injusticia o la corrupción en el país. Yo creo que ha dado los elementos, quizá a algunos no les parece que ha estado, digamos, no ha estado en un partido de fútbol, ¿no? O sea, ha estado, digamos, en la solemnidad del Congreso. Yo creo que con el respeto, y respeto a la situación que estamos viviendo, pues nadie va a negar que estamos en una situación sumamente complicada en este momento, ¿no? No está en un partido de fútbol, pero también ha sido un poco como un outsider. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Mauricio Mulder, Alejandro Guinaga y Daniela Bugatas. Vamos a hacer una pausa, 12 y 11 minutos de la mañana, y continuamos analizando la presentación del presidente de la República, el discurso de 28 de julio, que fue absolutamente puntual. Exactamente una hora y